Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con el laboratorio de ahora. ¿Me dicen si se llega a ver la pantalla? Sí, se ve. Ya. Bueno, el laboratorio número 2 son los materiales de laboratorio. A lo largo de todo el laboratorio vamos a utilizar la mayoría de estos materiales que les voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Poder identificar las características y el uso de los materiales y los equipos de laboratorio. Debemos de saber identificar las partes del mechero y sus funciones, como también las partes de los diferentes tipos de materiales que vamos a ver. Describir las características y precauciones, sobre todo, que se deben tomar en cuenta en el manejo de los diferentes reactivos, como también en los materiales. Los fundamentos teóricos. La química es una ciencia eminentemente experimental. Esta es una clasificación de los materiales según su uso. Hay los materiales de uso general, de uso volumétrico, los materiales utilizados para el calentamiento, material utilizado para separar compuestos químicos y materiales utilizados para pesar. Vamos a empezar con los materiales de uso general. Los materiales de uso general está la piseta, por ejemplo. La piseta, como pueden llegar a ver, tiene su bombilla que llega hasta el fondo de la base de su envase, y esto nos permite que al apretar nosotros la parte del medio de esta piseta, que es de goma, va a poder expulsar cantidad de agua de su interior al exterior. Sirve para contener agua destilada y el material es plástico. El trípode, porque tiene 3 soportes. Es de sostener materiales que serán implementados en equipos que serán puestos a calentamiento. Por ejemplo, aquí pueden observar, en la parte inferior está el trípode y en la parte superior está una malla de amianto que va a servir, como aquí dice su nombre, de interposición entre la fuente del calor, que por la parte de abajo del mechero del trípode va a venir lo que es un mechero, y en la parte superior va a estar la sustancia que queremos llevar a calentamiento. Entonces, esta malla de amianto nos va a servir como una interposición entre la fuente del calor y el material a calentar. Y este trípode nos sirve para sostener estos materiales. Ambos llegan a ser metálicos y en la parte interior de la malla de amianto llega a tener amianto. El soporte universal. Este es el soporte universal. Aquí está su base y aquí está el fierro en el cual se van a llegar a colocar las diferentes pinzas para poder sostener los equipos que querramos armar. Generalmente son metálicos y este es el que nosotros llegamos a ver en el laboratorio. Las pinzas de nuez sirven para sujetar material al soporte universal, como aquí lo llegan a ver en la parte superior de este soporte universal. Ambos materiales son de metálicos, pero en esta pinza llega a tener un extremo, ambos extremos llegan a ser plásticos. Entonces, cuando nosotros estemos implementando esto a una fuente de calor, ustedes deben evitar que esto se llegue a calentar porque se llega a derretir. Vidrio de reloj. Son empleados para tapar los vasos de precipitados, como también para pesar pequeñas sustancias de algún producto que querramos nosotros pesar. El material son de vidrio de Pyrex. Las pinzas común, hay pinza de madera y pinza metálica, ambas son para tubos de ensayo. El mortero va a servir para triturar o pulverizar o homogeneizar sustancias sólidas. Materiales llegan a ver de vidrio, de porcelana, que en este caso ágata, y como también hierro. La espátula nos va a servir para manipular reactivos sólidos, ya que nosotros no podemos manipular ningún tipo de reactivos sólidos con la mano.
En la parte superior es metálica y en la parte inferior su mango llega a ser de madera. Los refrigerantes son utilizados para condensar gases, presentan una salida como una entrada. Por esta parte va a ingresar lo que son los vapores de una mezcla que va a estar sometida a calentamiento y el agua va a circular alrededor, lo que va a permitir que enfríe esa sustancia. Materiales de uso volumétrico. Si hablamos de uso volumétrico, quiere decir sustancias líquidas. Principalmente la probeta es utilizada para medir materia. Es un material utilizado para medir volúmenes aproximados y efectuar ensayos. Su material con el que está hecho llega a ser de vidrio como también de plástico y hay de diferentes tipos de capacidades. El matraz Erlenmeyer llega a tener una sola boquilla de entrada. Su boca, por lo general, como es angosta, no permite la adaptación de lo que son los tampones para poder conectar algún tipo de equipo que vamos a armar. Su material es de vidrio Pyrex. Luego están las pipetas Pasteur, que son de plástico. Hay de capacidad de 1 ml, de 0,5, de 3 ml. Estas mayormente son utilizadas para, por ejemplo, si falta para llegar a 500 ml, estas pipetas Pasteur son utilizadas para realizar goteo. Las pipetas volumétricas y las pipetas graduadas. Hay una gran diferencia entre estas dos pipetas. La pipeta graduada está caracterizada porque tiene una escala o secuencia de números. Por ejemplo, si esta es una pipeta de unos 10 ml y ustedes quieren medir 5 ml, entonces van a ver hasta dónde es 5 ml y cargan la pipeta. Mientras que esta pipeta volumétrica o pipeta aforada solamente cargan volúmenes exactos. Si pueden llegar a observar, aquí se ve una línea. Esa línea se llama aforo. Esta pipeta es de 10 ml y a ustedes le dicen, mídanme 7 ml. Ustedes no pueden medir 7 ml aquí porque la capacidad exacta de esta pipeta es 10 ml. Es un ejemplo porque hay de 10, de 5, de 1, dependiendo de la capacidad. Pero si yo les doy a escoger entre estas dos pipetas y yo les digo, ambas son de 10 ml, y yo les digo, mídanme 3 ml, ¿en cuál de las dos pipetas van a medir ustedes? ¿En la graduada o en la volumétrica? Graduada. En la graduada. En la graduada porque está con una secuencia de números. Bien. Ambas son de material de vidrio, son de vidrio Pyrex y son empleadas para medir volúmenes exactos. Luego tenemos lo que es la micropipeta. La micropipeta es utilizada para succionar pequeños volúmenes. Por ejemplo, estas están en ml y esta micropipeta es utilizada en microlitros. Un ml tiene 1000 microlitros, entonces utilizada para medir pequeños volúmenes. Luego tenemos las buretas que son empleadas en procesos de titulación. Su material es de vidrio y tiene una llave de paso, la cual nos permite abrir para que vacíe de la parte superior a la parte inferior. Llega a tener dos boquillas, una superior y la otra inferior por la que va a decantar el líquido. Luego tenemos los vasos de precipitado. Son utilizados para efectuar reacciones con formación de precipitación, evaporación, por su boca que llega a ser ancha. Su material llega a ser de vidrio. Los vasos precipitados son muy utilizados en lo que es el laboratorio. Luego está el matraz aforado. Su uso es para preparar disoluciones o soluciones con un aforo, que aquí llega a tener un aforo que nos indica el límite del volumen. Por ejemplo, yo les acabo de mencionar y de explicar sobre la pipeta aforada. Entonces, si este es un matraz aforado, ¿hasta dónde creen ustedes se pueden llegar a medir volúmenes diferentes? Por ejemplo,
Este es un matraz aforado de 100 ml. Quiere decir que su aforo es hasta aquí, que son los 100 ml. Ustedes pueden medir volúmenes diferentes a esta capacidad de 100 ml si yo les diera este matraz aforado. ¿Qué opinan ustedes? Es lo mismo que les expliqué de la pipeta volumétrica o la pipeta aforada. No se puede medir. No se puede medir porque ya está con un volumen determinado. Hasta esta línea son los 100 ml determinados. Tu material es de vidrio. Algo que deben de tener muy claro cuando van a medir volúmenes es el menisco. El menisco hay convexo y hay el cóncavo. Mayormente el que se llega a observar es el cóncavo, ya que son sustancias mayormente con agua. La forma correcta de medir este menisco es de colocar el material al frente de nuestra visión. Si nosotros medimos de una forma superior al material o una forma inferior, vamos a tener una lectura errada. Entonces, la lectura correcta es siempre colocar el material al frente de nuestra visión. Aquí, por ejemplo, les voy a explicar esto con un lápiz. Ya. Este es el aforo. Ese es nuestro aforo. Entonces, este menisco, que es este cóncavo, tiene que estar de esta forma cuando ustedes midan sustancia. Su barriguita debe de tocar con la línea inferior del aforo. Esa es la forma correcta de medir un menisco. Si esto está correctamente, entonces su solución está correcta. No sé si me dejé entender. Por ejemplo, aquí vamos a hacer otro. Este es aquí está el menisco, aquí está el aforo. La forma correcta que ustedes deben de leer es que este menisco toque la barriga con la línea del aforo. Como ya les había dicho, aquí está el aforo. Entonces, el menisco debe de tocar la barriga con la línea. Esa es la forma correcta. ¿Me entendieron? Sí. Ya. Sí. Ahora, una cosa muy importante, si hablamos de los materiales volumétricos, no se deben de someter a calentamiento, a temperaturas elevadas de 20 grados centígrados, porque la mayoría de estos materiales volumétricos están calibrados a una cierta temperatura. Entonces, si ustedes lo someten a calentamiento, se van a descalibrar y nos van a dar mala la lectura. Entonces, siempre deben de tomar en cuenta esta recomendación. Materiales utilizados para el calentamiento. Aquí tenemos una cápsula. La cápsula es empleada para calentamiento de 500 grados centígrados. Son de porcelana. Los crisoles también son sometidos a calentamiento, pero a temperaturas más elevadas como ser 1200 grados centígrados. El que más llegamos a utilizar en el laboratorio es lo que es la cápsula. Luego tenemos los balones. Los balones tenemos de base plana o de base redonda. Estos balones nos permiten su fácil calentamiento porque por ser una forma esférica, la distribución del calor es más homogénea. Y su boca, como es angosta, nos permite la adaptación de tampones para poder colocar a diferentes tipos de equipos que vamos a armar en el laboratorio. Y su material es de vidrio de Pirex. Luego tenemos los tubos de ensayo que son utilizados para realizar pequeñas reacciones en pequeñas cantidades. Su material es de Pirex y también están los tubos de ensayo de plástico que son utilizados para la centrifugadora. Luego tenemos la fuente de energías caloríficas. Aquí tenemos el mechero Bunsen
como la hornilla eléctrica. Ambas llegan a ser metálicas. La que más utilizamos es el mechero Bunsen. Los materiales utilizados para separación de compuestos. Tenemos el embudo simple que llega a ser de plástico o de vidrio. En este caso estamos hablando de un embudo simple de plástico. Sirve para realizar el proceso de separación de filtración simple. A este embudo de separación se le coloca un papel filtro y eso nos permite que retiene la parte sólida en la parte superior y en la parte inferior va a pasar lo que es el líquido. Este es su cono de separación y en la parte inferior está su vástago. Luego tenemos lo que es el embudo de separación, son de vidrio. Es utilizado para separar compuestos inmiscibles de diferentes densidades. Por ejemplo, si ustedes quieren separar el agua del aceite, es muy útil este embudo de separación, ya que llega a verse la diferencia entre los dos compuestos y mediante su densidad de cada compuesto se va a llegar a hacer la separación. Luego tenemos el embudo Buchner. Llegan a ver de plástico, que estos son de plástico, y este llega a ser de porcelana. Son empleados para filtración al vacío. Como pueden ver, está conectado a un embudo Buchner, a un matraz, aquí lo vamos a ver, a un matraz Kitasato, que llega a tener dos bombillas, dos bocas. Una va a estar conectada a la parte superior con un tampón conectada al embudo Buchner y la otra boquilla va a estar conectada a una manguera. Esa manguera va a estar conectada a esta bomba al vacío que nos va a permitir succionar el líquido para poder separar los dos líquidos, las dos sustancias, ya sea líquido con sólido. Este matraz Kitasato, como ya les había dicho, es empleado para conectar el embudo Buchner en los procesos de filtración al vacío. Luego tenemos otro equipo que es muy empleada en todos los laboratorios clínicos. Es la centrifugadora. Es un equipo empleado para la separación de muestras que se quieran analizar en el laboratorio por medio de la fuerza de la centrífuga para acelerar su decantación. Quiere decir que la parte sólida va al interior, a la parte inferior del tubo de ensayo. Para estas centrifugadoras se utilizan tubos de ensayo de plástico. Material utilizado para pesar. Tenemos la balanza mecánica, que es un instrumento que mide con aproximación la cantidad de materia. Aquí tenemos un platillo, en este platillo vamos a colocar el material a pesar y estas dos líneas deben de coincidir antes de medir para saber que está calibrada esta balanza mecánica. Y luego colocamos el material y mediante las pesas vamos a ir moviendo hasta que las dos líneas vuelvan a coincidir y ese será el peso adecuado. Es igual que una balanza que se utiliza para poder medir nuestro peso. Luego está la balanza analítica y la balanza semianalítica. La que más llegamos a utilizar en el laboratorio es la semianalítica, pero entre las dos balanzas, la más precisa es la balanza analítica, ya que tiene una caja que la protege de vibraciones, del aire y nos permite una medición más exacta. Aquí tenemos lo que es el mechero Bunsen con sus diferentes partes que la conforman. Su regulador de gas para la llave, su regulador de gas para la llama, regulador del aire, entrada de aire, que es lo mismo, cañón o la chimenea por donde va a salir la llama, la toma de gas y la manguera que conecta al mechero con la llave. Esta llave del gas siempre debe estar cerrada cuando ustedes entran al laboratorio y cuando ustedes salen para llegar a evitar lo que son los incidentes. Los reactivos. Chicos, por favor, me conectan su cámara. Vamos a tomar la asistencia fotográfica.
Campos Eunice, Abrego María, Chávez Vespa, Quispe, Eunice Irene, María, tu cámara, por favor, María. Creo que la anterior clase tampoco la encendió. Buenas tardes. Aproveche, si no, para tomar lista con asistencia para ver quiénes son los que no están viniendo, por favor. Ya, doctor, aquí la tengo a mano. Abrego Sunagúa. Comparta, por favor, su lista para ver. ¿No se estaba viendo? No se está viendo. Ya. Auxi presente, pasa que no funcionaba mi... Ahora sí se ve. Muy bien. Abrego. Presente. Ya. Avalos Arce. Presente. Vanegas Salas. Presente. Vanegas, ya. Campos Huarachi. Presente. Cardona Okumura. Presente. Chauque Callaú. Presente. Chávez Vespa. Presente. Coca Cáceres. Cruz Torres. Guisada Atahuachi. López. Presente. Amani. Presente. Mercado. Presente. Michelle Dorado. Presente. Montanos Rojas. Presente. Orozco Tejerina. Presente. Parada Ruiz. Presente. Paucara Tenorio. Presente. Pierola Arancibia. Presente. Quispe. Rodríguez Gutiérrez. Rodríguez Peñaranda. Presente. Tola Mamani. Presente. Terceros Pérez. Presente. Vaca Cuellar. Presente. Eso sería, doctor. Muy bien, hay que revisar, por favor, quiénes son los que no tienen asistencia. Joaquín Cruz Torres no tiene asistencia de 2 clases continuas. Te avisan, por favor, si lo conocen. La siguiente clase no viene y queda eliminado del semestre de Química General. Aparte, Joaquín Guadalupe Huizada Atahuichi está sin asistencia también, queda fuera de la carrera, de la materia. Y Juan Miguel Rodríguez también queda fuera si no asiste a la siguiente clase. Ya, en el chat estaba viendo Quispe, creo que tiene problemas con su micrófono, pero puede tener problemas con su micrófono, pero su cámara no creo. No sé si por ahí está, lo puede ver si está conectada Quispe, para tomar en cuenta su asistencia. Sí, ya la acaba de encender. Ya. Entonces, para que tome su asistencia Quispe, para que no... Eso. Ya, entonces, de acuerdo a nuestro reglamento, son 3 faltas en el transcurso del semestre, por si acaso, en el transcurso del semestre, 3 faltas y quedan eliminados de la materia, sin derecho a puntuación alguna.
pueden aprobar inclusive con los restantes de nota, pero igual se les va a reprobar porque tienen que aprobar la materia en laboratorio, tienen que sí o sí aprobarlo. Y miren, estamos hablando de asistencia, ni siquiera de repaso, ni tareas, ni nada, y no están asistiendo. Esas personas automáticamente quedan eliminadas con su tercera falta. Ya, muy bien, ahora sí lo graba, ya tiene usted evidencia de que se ha tomado su control, y a continuar nomás. Ya, doctor. Seguimos entonces con los reactivos. Los reactivos, hay reactivos sólidos como también los reactivos líquidos. La clasificación de los reactivos puede ser por su estado físico, como lo acabamos de decir, ya sean líquidos o sean sólidos, por su pureza, por su corrosividad, por su toxicidad o por su densidad. El manejo de los reactivos líquidos y los sólidos. Las sustancias sólidas nunca se deben de manipular con las manos, ya que podemos interferir y podemos contaminar lo que es nuestros reactivos que están puros. Entonces siempre se debe utilizar una espátula que esté limpia, que esté seca, para poder trasvasar la sustancia sólida al recipiente que vamos a utilizar para pesar. Luego están los reactivos líquidos. Los reactivos líquidos nunca se debe de manipular sin una pipeta, ya sea una pipeta graduada o una pipeta volumétrica. Las pipetas deben estar implementadas a sus propipetas, que nos va a servir para poder succionar el líquido del frasco principal al interior de la pipeta. Nunca deben de pipetear con la boca ningún reactivo, ya que son tóxicos y son corrosivos. En una etiqueta de un reactivo siempre debe estar lo que son los pictogramas que nos están indicando si son tóxicos, si son corrosivos, el nombre y la calidad del compuesto, las frases R y S, que son frases de riesgo y de seguridad. Luego están la fórmula y el peso molecular, que nos permiten conocer la concentración del reactivo, la riqueza, impureza, su densidad y su pureza. Luego debemos de saber cómo diluir un ácido concentrado, cuál es la fórmula correcta. Primero debemos de realizar los cálculos, debemos de saber cuál es la concentración inicial, la parte concentrada de nuestro reactivo, que va a ser obtenida mediante la información de la etiqueta. Luego la concentración número 2, que va a ser a la cual queremos llegar nosotros. Volumen número 1 va a ser la cantidad que vamos a obtener de esta sustancia concentrada para llevar a la parte diluida. Y el volumen 2 llega a ser la capacidad o la cantidad de volumen que queremos preparar. Por ejemplo, para preparar una solución diluida, siempre se debe añadir ácido al interior del matraz aforado. Luego se va a añadir lo que es el ácido. Nunca se debe realizar de forma cruzada. Nunca se debe de colocar primero ácido y luego el agua, ya que vamos a ocasionar una reacción. Por eso primero se introduce una pequeña cantidad de agua. Luego vamos a introducir la cantidad que hemos calculado del ácido y luego vamos a aforar con agua hasta donde está la indicación de el aforo. Una vez ya llegamos al aforo, hemos medido correctamente, tapamos el matraz aforado y vamos a pasar a lo que es mezclar. Y de esa forma ya tenemos nuestra solución diluida. Y esa sería la práctica del día de hoy. ¿Alguna duda que lleguen a tener referente a todo lo que les he explicado? Chicos, ¿ninguna duda? Eso que está, disculpe, escrito abajito, es una fórmula. Sí, más adelante yo les voy a enseñar cómo se llega a diluir
Y esta fórmula es empleada para sacar la concentración inicial del reactivo. Como ya les había mostrado en la etiqueta, el peso molecular, la fórmula, densidad, pureza. Entonces, si nosotros sabemos la pureza, la densidad, el día llega a ser un factor que nos dan en la fórmula, dividido entre el peso molecular. Si hablamos de molaridad, vamos a poder obtener lo que es la concentración inicial de este reactivo. Llega a ser una fórmula utilizada para lo que es la dilución, pero eso con unos laboratorios más adelante van a llegar a conocerlo. ¿Alguna duda más que tengan? Yo quería saber qué primero se pone, como dijo, primero se pone ácido o... No, primero se llega a colocar una pequeña cantidad de agua, luego se va a introducir lo que es el ácido, nunca al revés porque se ocasiona una reacción, va a llegar a salpicar, entonces siempre se coloca una pequeña cantidad de agua y luego vamos a introducir la cantidad que hemos calculado del ácido. Luego vamos a volver a introducir agua hasta llegar a la forma. Esa es la forma correcta de diluir un ácido concentrado. No tengan pena por lo que está explicando su auxiliar. Todo eso que acaba de decirlo, tenemos prácticas para poder desarrollarlo y con calma poder entenderlo. Lo que le está explicando es para que ustedes tengan una idea de en qué se utiliza y obviamente que en adelante se va a hacer la descripción en cada una de las prácticas. Esta práctica de manera inicial lo que tiene como principal objetivo es mostrar, hacer la presentación de todos los materiales que se va a usar en el transcurso del semestre. De tal manera que cuando se solicite la presencia de algún material, ustedes sepan de cuál se está hablando. Cuando se dice un matraz, entonces saber de qué material estoy hablando y dentro de los montones de materiales que van a estar a disponibilidad, saber cuál es el llamado matraz, saber cuál es la bureta, cuál es la probeta, cuál es la pipeta aforada, cuál es la pipeta volumétrica, ¿no? Entonces, cuál es la... así, y todos los materiales que están a la vista que acaba de explicar. Y justamente para prácticamente obligarlos a repasar, obligarlos a investigar y demás, el día de mañana nosotros tenemos a las 16:45 un repaso. En realidad son dos, ¿no? Un repaso que está destinado a lo del laboratorio y el otro repaso que está destinado a la parte de teoría. Como ya hemos terminado la parte de solubilidad, entonces va a entrar un cálculo sencillo de solubilidad y van a entrar los materiales que tenemos ahí a la vista como parte de la evaluación. De tal manera que se les mostrarán los materiales y ustedes tendrán que definir cómo se llama cada uno de ellos. Ya, entonces aprovechen por favor, estos repasos son recontra fáciles porque más adelante vienen cálculos más complejos y un poquito más difíciles. Tienen que aprovechar sí o sí este primer parcial para poder ustedes tener las notas más altas posibles. ¿Ya? Bueno, creo que si no hay más preguntas, creo que no hay más, ¿no? La diapositiva me la pasa, por favor, a mi WhatsApp y yo lo voy a subir la diapositiva. Ya, lo voy a subir a la plataforma, entonces va a estar ahí, va a decir laboratorio, materiales de laboratorio, va a decir en las prácticas, materiales de laboratorio, y ustedes van a tener todas las diapositivas que está presentando el auxiliar para que ahí puedan ir repasando, pero nunca se conformen, vean, investiguen,